Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos un día más delante de tu palabra, hermanos de diferentes partes de este mundo, de diferentes países, con el único deseo de edificarnos y enriquecernos con la lectura de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tratar este tiempo con la reverencia que merece tu palabra, con el respeto que merece tu palabra, para poder guardarnos, para poder cuidarnos en todo momento, Señor, de no tener una actitud equivocada ante tu voz, porque tu voz está en tu palabra. Así que edifícanos, habla a nuestros corazones, instrúyenos y trae verdades importantes a nuestra vida que nos sirvan para nuestro diario vivir, para vivir cada día más para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Decirles que rápido, no he dicho los anuncios del día de hoy. Si los que apoyan mi canal personal, he subido hoy un vídeo, nada, estaba en un parking esperando un trámite una cosa que estaba haciendo Clicia y estaba en el parking ahí aparcado. Y hice un vídeo porque me preguntaban mucho sobre esa situación de Kaká y su divorcio y lo que dijo su exmujer. Bueno, yo lo puse ahí, espero que les sirva de edificación. Ahí lo pueden encontrar en mi canal personal, un vídeo que hay sobre el divorcio de Kaká y un comentario que hago al respecto que yo creo que puede servir a muchas personas. Así que ahí lo tienen y si lo pueden apoyar con un me gusta, un comentario y compartirlo, siempre me ayuda. Por otro lado, mañana tienen que ver el sermón de este domingo. Yo creo que el sermón de este domingo va a mover corazones y yo creo que puede edificar mucho sus vidas. Se titula Fieles por el Espíritu Santo. Fieles por el Espíritu Santo. Y espero, hermanos, que mañana a las 6 de la tarde, perdón, no a las 6, no, a las 3 de la tarde estará publicado. Ahí lo pueden ver en el canal de la iglesia Caminando por Fe. Y el miércoles me comentan alguna cosita de ese sermón. Y por último, si estás en este en vivo, deja un me gusta, o si estás viendo este vídeo diferido luego, deja un me gusta, que dejar un me gusta aquí, aunque no lo crean, también ayuda. Club Biblia ya ha llegado a 42,000 suscriptores. Gloria al Señor por eso. Ha llegado a 42,000 suscriptores, así que gracias a todos porque yo sé que muchos de ustedes lo comparten por WhatsApp, lo comparten por Facebook, lo comparten por todas partes. Así que, amados hermanos, gracias a todos por colaborar con Club Biblia, porque hemos llegado a 42,000 por también, gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes. ¿Y saben qué? Este domingo vino a la iglesia un matrimonio que es de Club Biblia y pude saludarles y vinieron a la iglesia y me dijeron, estamos en Club Biblia, estamos en Club Biblia. Y me trajeron una sudadera de El Paso, Texas, y a Clicia le trajeron tajín, se puso muy contenta con el tajín que le trajeron los hermanos. Así que nada, si están conectados, muchísimas gracias por ese cariño y ese gesto con nosotros. Vamos a la palabra. ¿Dónde nos habíamos quedado exactamente, amados hermanos? Creo que terminamos el versículo 27. ¿Es posible que nos quedásemos en el versículo 27? ¿Sí o no? Era el 27, solo el remanente será salvo. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Que hablábamos del tema del remanente, de esa palabra tan importante, ¿no? Del remanente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo confirman? Excelente, excelente. Pues entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a leer a partir del versículo 27, porque hoy nuestro devocional es cortito, pero yo quiero traer a sus corazones algunas verdades que yo reflexionaba mientras leía el pasaje de hoy. El texto terminaba el otro día diciendo, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Mira qué interesante. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Qué estaba enseñando aquí el apóstol Pablo citando a Isaías? Desde siempre se ha tratado del remanente y eso es algo que hablábamos el otro día. Siempre se trató del remanente. Porque mira esa expresión, aunque Israel sea, la descendencia de Israel sea como la arena del mar, y eso nos hace pensar en lo que Dios le dijo a Abraham.
Abraham, mira las estrellas del cielo, ¿alguien las puede contar? ¿A qué no? Así será tu descendencia. Y luego en otra ocasión le dice, Abraham, mira la arena la arena del mar, ¿alguien puede contar los granos de arena que hay? ¿Verdad que no? Así será tu descendencia. Y esa expresión nos lleva a permanecer pensando en esa descendencia. Isaías, al que cita Pablo, dice, aunque la descendencia de Israel, aunque el pueblo que viene de Abraham, aunque el linaje étnico que viene de Abraham sea como la arena del mar, solo una parte será salva, solo el remanente será salvo. Entonces, yo les di un detalle en cuanto a esto, y es que tengan eso en mente cuando lleguemos más adelante al pasaje que dice, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Pablo no se contradice. Pablo no va a decir primero una cosa y luego otra. Entonces, no hay una contradicción, no es el remanente o todo Israel, sino ¿qué es todo Israel? ¿Qué es ese todo Israel? Es lo que tenemos que entender para entender que eso tiene que ir en sintonía con lo que Pablo ha ido diciendo capítulos anteriores. Ahora, dice así. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Así que todo lo que el Señor va a hacer, incluso la salvación de ese remanente, es parte de que Dios ejecute su palabra. Dios no ha fallado su promesa, y eso es lo que muchas veces también debemos pensar. Hay una cosa que les tengo que decir. Sobre los últimos devocionales hay un problema. Si uno llega a un devocional como este y no piensa en los devocionales anteriores que estamos teniendo, le van a venir dudas que si estuviera siguiendo la línea de raciocinio, no tendría dudas. Porque el problema es desconectar mi mente de lo que ya me ha dicho Pablo. Hemos leído Romanos y todo lo que hemos leído de Romanos es importante. Por ejemplo, Pablo nos ha dicho quién es verdaderamente judío. Pablo nos ha dicho quién es verdaderamente Israel, quién es verdaderamente israelita, quién es verdaderamente hijo, quién es verdaderamente descendiente. Pablo ha empezado a dar detalles hace tiempo. Hace ya varios capítulos, hace ya varios devocionales. Si yo desconecto, si yo lo desconecto y solo empiezo a leer versículos ahora sin pensar en lo anterior, pastor, pero entonces, ¿qué significa? Pues tienes que unirlo para entenderlo. Romanos está atando cabos y no podemos desatarlos o nos vamos a perder en la interpretación. En la interpretación. A Pablo también le habían dicho, ok, entonces no todos son salvos, Dios tiene escogidos, entonces la promesa de Dios falló, porque Dios dijo que ese pueblo es suyo, ese pueblo es suyo, ese pueblo es pueblo de él, ese pueblo es... Y Pablo dice, no, Dios no se ha equivocado, porque siempre se ha tratado del remanente. Y eso es lo que Pablo está aclarando. Dios no se ha equivocado cuando ha dicho, yo salvaré a mi pueblo. Hay una descendencia de Abraham que yo voy a salvar. Hay un linaje de Abraham que yo voy a salvar. Y Pablo dice, Dios no se ha equivocado, porque siempre se trató de un remanente. Nunca se trató de todos los descendientes sanguíneos. Nunca se trató de todos los descendientes étnicos. Siempre se trató del remanente. Dios no ha fallado su promesa. Dios no ha fallado su promesa. Cuando a la luz de la palabra entiendo el concepto de remanente, entiendo el concepto de descendencia, entiendo el concepto de hijo, entiendo el concepto de Israel, entiendo esos conceptos a la luz del contexto, yo no voy a tener ningún problema en entender que sí, todo el remanente será salvo. Absolutamente todo. Dios va a ejecutar su palabra. Dios va a ejecutar su palabra. Dios no va a fallar a la hora de ejecutar. Dios no se va a equivocar. Dios no va a hacer nada equivocado. Dios no va a dejar una promesa sin cumplir. El problema que debemos entender
¿qué promesa es realmente la que Dios está cumpliendo? ¿Quién va incluido en esa promesa? Y recuerden, amados hermanos, que nosotros recordábamos, Abraham tuvo 2 hijos. En el contexto que veíamos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Los dos tienen la sangre de Abraham. Los dos son linaje físico de Abraham, pero la descendencia que se cuenta en Isaac. Tanto Jacob como Esaú tienen linaje físico en Abraham, tienen sangre en Abraham, pero el linaje que se cuenta en Jacob, no en Esaú. Siempre se trató de la promesa y siempre se trató del remanente. Dios no falla, Dios está ejecutando su palabra. Dios está llevando a cabo su plan de redención y todo el pueblo que Dios dijo que sería salvo, será salvo. Dios no se equivoca, Dios no falla. Todo aquel pueblo que Dios dice, salvaré a ese pueblo será mío por siempre, ese pueblo será de Dios por siempre. Absolutamente todo ese pueblo. Ahora, mira cómo sigue el versículo 29. Mira lo que dice, porque esta parte es sumamente interesante. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Mira qué dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese llegado a dejar descendencia, hubiésemos llegado a ser como Sodoma y hubiésemos llegado a hacer hechos semejantes a Gomorra. Ahora, mira qué interesante. Esa descendencia sigue hablando de ese remanente. Hay un remanente fiel que no es como Sodoma y Gomorra. Y ahora, yo quiero que tú pienses en el Estado de Israel por un momento. Mira qué interesante. Yo quiero que pienses en el Estado de Israel. Y yo quiero comentarte cosas que yo aprendí allí. Porque mientras todo el mundo hacía turismo, yo hacía algunas preguntas en algunos lugares y quería indagar un poco para ver si todo el mundo ve las cosas igual. Y te digo una cosa, no todas las personas que están dentro del Estado de Israel están con el mismo punto de vista. Y hay una cosa interesante. Miren, yo les quiero traer esta información. Esto es informativo, que nadie venga a decir, Juan Manuel dice. Es informativo, pueden buscar en internet y verán que no miento. Dentro de lo que conocemos hoy como el Estado de Israel, no todos los judíos están a favor del Estado de Israel. Hay un grupo de judíos que están a favor del Estado de Israel y hay un grupo de judíos, especialmente los más ortodoxos, que están contra el Estado de Israel. Es más, hasta el día de hoy, hay algunos judíos ortodoxos que no están apoyando lo que está pasando con Israel, que no están apoyando las cosas que está haciendo Israel y que no apoyan al gobierno, parlamento de Israel, porque no los consideran pueblo de Dios. Y tú dirás, ¿cómo que no? Pues no. Dentro del Estado de Israel hay una división interna entre judíos. Y no todos los judíos se consideran a sí mismos hermanos en la fe. Ah, no. Por eso, cuando hables con judíos, vas a ver que dentro del judaísmo vas a tener judíos ortodoxos y vas a ver otros que te van a decir, estos no son ortodoxos, estos judíos son ultra ortodoxos. Y otros judíos te van a decir, estos judíos son más liberales. Hasta alguno que te dirá, yo soy judío, pero no soy religioso. Así como nosotros vemos falsos cristianos, así como nosotros vemos falsas iglesias que dicen ser cristianos, que dicen ser iglesia, dentro de lo que son los judíos, hay judíos que consideran a otros que dicen ser judíos falsos judíos, porque consideran que no respetan la ley, porque consideran que han abrazado un Estado de Israel que ellos creen que nada tiene que ver con la Biblia. Porque otro dato interesante, ¿sabían ustedes que hay gente dentro del Estado de Israel que son judíos, especialmente de la rama más ultra ortodoxa,
que están contra el Estado de Israel. Y tú dirás, ¿por qué, Juan Manuel? Ok, cuando tú piensas en Israel, muchos cometen el error de pensar en Jerusalén y pensar en la zona religiosa de Jerusalén. Cuando tú piensas en la zona religiosa de Jerusalén, tú piensas en ese lugar donde conviven, se toleran árabes y judíos, musulmanes y judíos, ¿no? Esperando cada lado que un día solo quede uno, que es interesante porque se toleran, pero en el fondo esperan el día en que el otro lado ya no esté, no exista, sea erradicado y todos sean musulmanes o todos sean judíos. Pero el Estado de Israel no es solo Jerusalén. ¿Sabías tú que si te vas a Tel Aviv, un lugar que está dentro del Estado de Israel y donde se toman muchas decisiones políticas, ¿sabías tú que hay mucho apoyo al colectivo LGBT? ¿Sabías tú que en el Estado de Israel han habido manifestaciones a favor del movimiento LGBT? Gente del movimiento LGBT saliendo a la calle con sus banderas, con sus pancartas, que se han encendido luces y edificios de los colores LGBT, y eso está dentro del Estado de Israel. Por eso una parte de los judíos ultraortodoxos te dirán, esto no es el Israel de Dios. Este Estado no es el Israel de Dios. Tel Aviv no es y nuestro gobierno no es el Israel de Dios, porque nuestro gobierno ha abrazado mentiras mundanas, nuestro gobierno permite cosas mundanas, nuestro gobierno no respeta la ley de Dios, porque si tú vas a Jerusalén, en el tiempo del Shabbat todo está cerrado, pero si te vas a Tel Aviv, en el tiempo del Shabbat, ahí puedes comprar y hacer y deshacer porque ahí no hay ese respeto al Shabbat que tiene la línea ortodoxa en la zona de Jerusalén. Así que dentro del Estado de Israel conviven judíos muy celosos de la ley, muy celosos de la Torá, pero dentro del Estado de Israel conviven otros judíos que comen cerdo, que no guardan el Shabbat. Tú, cuando vas a Jerusalén y te vas a dar un paseo por Jerusalén, en los alrededores vas a ver gente con el gorrito, judíos, fumando droga, fumando porros de marihuana, vas a verlos emborrachándose en unas calles donde hay música mundana, tecno, y ahí fumando y bebiéndose sus whiskies o lo que sea y tomando como en cualquier lugar del mundo. Ese es el problema, que muchas personas piensan en Israel y piensan automáticamente en el Estado de Israel cuando incluso judíos de dentro del Estado no consideran el Estado de Israel fiel a Dios, ni siquiera lo consideran el verdadero Israel en su esencia. Por eso siempre llamo a las personas a investigar, llamo a las personas a estudiar, llamo a las personas a informarse. Por ejemplo, he visto cristianos que al presidente de Israel lo elevan a la estatura de wow, ese hombre, ese hombre, ese hombre. Pero hay judíos ortodoxos y ultraortodoxos que a ese hombre no lo respetan, no lo consideran. Es más, intentan vivir al margen de la ley y del gobierno del Estado de Israel porque consideran que es un gobierno corrupto que no respeta a Dios y la ley de Dios. Pero los evangélicos, la gran mayoría hoy en día, están tan desinformados, están tan faltos de información, que cuando tienes una información superficial de las cosas, abrazas pensamientos equivocados. Yo no les digo a ustedes lo que tienen que abrazar, lo que tienen que creer y lo que tienen que pensar. Pero cuidado con no tener un concepto superficial del Estado de Israel. Ustedes dicen, esa tierra pertenece a Israel. Ok, pero ¿quién es Israel al que pertenece esa tierra? ¿Qué gobierno debe haber? ¿Es el gobierno del Estado de Israel el gobierno que Dios instauró, que respeta la ley, que un gobierno como el que había antaño, o no tiene nada que ver? Sería bueno investigar un poco. ¿Por qué? Repito, porque dentro del Estado de Israel
hasta los propios judíos te dicen, esos no son judíos, esos solo blasfeman contra Dios, esos solo humillan el nombre de judío, esos solo humillan lo que viene siendo la palabra ser judío. ¿Cuántas personas conocen ustedes que dicen, yo me emborracho, yo fumo porros, salgo de fiesta, tengo novias y vivo en fornicación, pero soy bautizado, pero hice la comunión? Porque hay mucha gente que de tradición católico-romana vive una religión católico-romana de tradición y costumbre, pero sabemos que no son creyentes nacidos de nuevo. Para el judío, dentro del Estado de Israel, hay un grupo de personas que dicen ser judíos, pero simplemente porque se han circuncidado y simplemente porque hicieron alguna celebración, pero no respetan a Dios, no respetan la ley de Dios y viven como les da la real gana. Por eso, dentro del Estado hay conflictos y hay barrios separados. Hay un barrio que tú dirás, oye, ¿por qué ese barrio está así como más diferente? Ah, no, esos son ultraortodoxos, esos no se mezclan, pero no se mezclan con los musulmanes. No, tampoco se mezclan con muchos judíos. ¿Por qué? Porque consideran que son infieles, consideran que no son fieles a Dios, que no siguen la ley de Dios. Hermano, hay que informarse. La falta de información puede llevar a muchos a un pensamiento equivocado. Repito, yo no hago esto para decirte lo que tienes que creer, lo que tienes que abrazar y lo que tienes que pensar. Pero sí que sé algo. Dios dijo que un remanente es fiel, pero otra parte, mira lo que ha dicho, llegaríamos a ser como Sodoma y haríamos cosas como Gomorra. Y yo te pregunto, ¿no hay partes del Estado de Israel que ha abrazado, como he dicho antes, el movimiento LGBT? ¿No ha permitido alguna parte del Estado de Israel cabalgatas y manifestaciones y movimientos de gente LGBT? Pero siempre, tanto entre los judíos como entre los gentiles, Dios se ha guardado un remanente que le será fiel, un remanente que pondrá su fe en Jesucristo, un remanente que pondrá toda su fe y confianza en el Señor Jesús, y ese remanente será salvo. Por eso, dice Isaías, como hemos leído, aunque la descendencia de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Debemos informarnos mejor para no tener una idea equivocada en la cabeza, y a veces, yendo al lugar, investigando, uno aprende mucho. Espero que tomen mis palabras bien y no como una crítica, simplemente un llamado a una información más precisa de las cosas. Hermanos, es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que muchas personas viven confundidas por la desinformación, Pero mira cómo sigue ahora nuestro pasaje, mira cómo sigue ahora. Dice lo siguiente, versículo 29, este es el que hemos leído. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejante a Gomorra. ¿Sabes qué aprendemos de esto, hermano? Deja que pongo luz porque me estoy quedando a oscuras. Listo. ¿Sabes qué aprendemos de esto, hermano? Si Dios no nos toma de ese remanente, si nosotros no somos incluidos en ese remanente fiel a Dios, todos los demás, ya sea Judá, ya sea Israel, ya sea Perú, ya sea España, todos los demás acaban siendo como Sodoma y haciendo las cosas que hacían en Gomorra. Mira qué interesante lo que Dios dice. Lo único que puede evitar que una persona, sea judía o sea gentil, lo único que puede evitar que una persona acabe viviendo como lo hacían en Sodoma y Gomorra es que Dios lo incluya en su remanente fiel. Que Dios lo incluya en ese remanente, que Dios lo salve. Muchas veces las personas dicen, los tiempos de Sodoma y Gomorra, vamos a llegar a vivir como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y yo pienso,
¿Cómo se vivía en los tiempos de Sodoma y Gomorra? La prostitución era libre. ¿Y cuándo no lo ha sido? Dime cuándo. Porque aunque a veces ha parecido que había más moral, siempre ha habido prostitución libre. Por eso mucha gente le llama la profesión más antigua. Porque siempre ha habido esa prostitución libre. Habían fiestas, orgías y sexo libre y la gente era carnal e inmoral. ¿Cuándo no ha habido inmoralidad? Ahora, con el contenido X en Internet, la cantidad de gente viciada al no por, a ese tipo de contenido basura inmoral, la cantidad de bares que hay de intercambio de pareja, de tríos, de parejas abiertas, de yo te dejo mi mujer, tú me dejas tu mujer a mí, yo te dejo mi esposo, tú me dejas tu esposo, todo así en mutuo acuerdo y esto no es infidelidad, es una relación abierta. ¿Cómo que no? En los tiempos pasados, lo de los hippies, paz, sexo y amor. Estos tiempos eran mejores, lo de los hippies. ¿Qué pasaban en esas comunas? ¿Qué había en esas comunas? Había gente fumando marihuana, gente drogada, gente haciendo orgías, gente haciendo cosas. Siempre ha habido. Si tú estudias la historia, mira cómo eran las fiestas en Roma, mira cómo eran las fiestas griegas, mira la fama de los griegos, mira la fama de los romanos, mira la fama de esta gente, míralo cómo abusaban los vikingos al invadir una ciudad de las mujeres, mira el abuso que había contra... Eso siempre ha estado. Pero en Sodoma eran groseros. ¿Y cuándo no? En Sodoma había corrupción. ¿Y cuándo no? Todo aquel que está fuera de Cristo, todo aquel que está sin Cristo, siempre ha vivido como Sodoma y ha hecho las cosas de Gomorra. Solamente mira el mundo y el desarrollo del mundo. La inmoralidad ha estado siempre, la guerra, la maldad, la lujuria, la codicia, la soberbia, la muerte, el robo, la corrupción. Eso siempre ha estado. No estamos yendo a tiempos como los de Sodoma y Gomorra. Todo el mundo sin Cristo tiene el mismo corazón que tenían las personas en Sodoma y en Gomorra, porque el Señor dice en su palabra, dejado escrito por Moisés, el corazón del hombre siempre tiende a hacer el mal desde su juventud. Eso es algo que Dios dice a través de Moisés al inicio de todo. Dios da una visión clara de la humanidad diciendo la tendencia del corazón de los hombres es siempre hacer el mal desde su juventud. Así que Sodoma y Gomorra no es el ejemplo de maldad al que estamos yendo. Sodoma y Gomorra siempre ha sido el ejemplo de vida de las personas sin Cristo. Puede haber gente un poquito más moral, puede haber gente un poquito más controlada, siempre ha habido. Incluso en Sodoma y Gomorra también habría gente un poco más moral y un poco más controlada. Pero la tendencia general, la tendencia del país, la tendencia de la ciudad es el mal. Es el mal. Mira si hay inmoralidad en la sociedad, que incluso personas creyentes en Cristo todavía tienen luchas con su maldad, luchas con su mal carácter, luchas con la soberbia, luchas con la inmoralidad en Cristo, teniendo al Espíritu Santo. Imagínate las personas sin Cristo, imagínate las personas que todavía viven en la carne, que no tienen al Espíritu Santo. Sodoma y Gomorra es la vida común del hombre. Por eso Isaías dice y cita, si el Señor no nos hubiera reservado una descendencia, si el Señor no hubiera guardado un remanente, todos acabamos haciendo igual que Sodoma y todos acabamos haciendo igual que Gomorra, porque eso es lo que hace todo el mundo que está fuera de Cristo. Vivir bajo esa falsa moral, esa inmoral, esa carencia de moral. Esa es la tendencia de todas las personas sin Cristo. Es la tendencia de todas las personas sin el Espíritu Santo. Es la tendencia de todas las personas que están muertas en sus delitos y pecados. El vivir como Sodoma y hacer las cosas que se hacía en Gomorra. Algunos lo hacen más público, otros lo hacen más en secreto.
pero al final es la realidad del hombre sin Dios, es la realidad del hombre sin Cristo, es la realidad del hombre sin el Espíritu Santo. Esa es la realidad que nosotros no podemos obviar nunca, no podemos obviar nunca. Ahora, mira el versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Ahí lo dejo antes de ir al último punto. Ahora, habla de dos grupos. Habla de los gentiles y habla de Israel, refiriéndose a los judíos. Y mira qué dice. Los gentiles, atentos, los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Por un lado tenemos a los gentiles. No iban tras la justicia. ¿En qué sentido esto dice Pablo? Bueno, Pablo dice esto en qué sentido. En el sentido de los gentiles no estaban preocupados por agradar a Dios. Tú y yo, por ejemplo, tú y yo no hemos sido criados en el contexto de una familia judía. Y hablo judío ortodoxo, porque como he dicho antes, no hablo de un judío liberal, libertino, que no hace caso a la palabra de Dios. Exacto. Un judío ortodoxo no nos enseñaban los mandamientos, lo que Dios aborrece, no nos enseñaban esas cosas. Tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que andar en justicia, tienes que obedecer a Dios porque si no, no eres salvo, tienes que vivir los mandamientos porque si no, no eres salvo. No nos inculcaron eso. No, vivíamos nuestra vida. Algunos padres nos inculcaron más moral, otros padres se olvidaron hasta de la moral, algunos padres nos dieron unos valores, otros padres nos dieron otros, pero como gentiles, yo como español, tú como mexicano, peruano, hondureño, salvadoreño, colombiano, boliviano, lo que sea, tú no ibas detrás de la justicia. Eso es lo que quiere decir Pablo, los gentiles que no iban tras la justicia. Pero ¿qué pasó con los gentiles que no iban tras la justicia? Alcanzaron justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que es por la fe. Nosotros no íbamos tras la justicia. Nuestra meta en la vida no era nuestra propia justicia. Nuestra meta en la vida no era conseguir nuestra autojusticia, nuestra propia justicia ante Dios. Pero un día, por el Evangelio, recibimos la justicia de Dios que es por la fe. Nosotros no íbamos tras la justicia, pero recibimos una justicia. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio, cuando Dios nos dio fe para creer el Evangelio, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando ponemos toda nuestra fe y confianza en Cristo, ahí recibimos la justicia de Dios que es por la fe. Pero nosotros no íbamos tras la justicia. Ahora tienes el otro lado de la moneda. Esto eran gentiles, ahora tienes a los judíos. Pero Israel, hablando de los judíos, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Ahora, a Israel le pasó una cosa grave. ¿Qué cosa le pasó a los judíos? Que los judíos sí que iban tras una justicia, pero no la alcanzaron. Oye, qué raro, ¿no? Nosotros no íbamos, pero alcanzamos la justicia de Dios que es por la fe. Pero ellos que iban tras una justicia empeñados, yo quiero alcanzar la justicia, alcanzar la justicia, alcanzar la justicia, yo quiero la justicia, yo quiero la justicia, no la alcanzaron. ¿Por qué? Versículo 32. Pablo dice por qué. Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Es el problema. El problema es que esos judíos querían su propia justicia. Querían alcanzar su justicia por sus méritos. Les dije, no me desconecten Romanos, porque si desconectan Romanos se me pierden. Pablo que había dicho antes, ningún hombre puede ser justificado ¿por qué, hermanos? Ahora les dejo escribir, que antes estaban súper charlatanes, pero ahora sí pueden, venga. Ahora sí, que antes llevaban un rato charlatanes en el chat, que he dejado de mirarlo porque digo, mira, ni están escuchando. Ahora sí pueden contestar. Ningún hombre puede ser justificado por las... Exacto.
por las obras de la ley. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Ahora, tenemos a esos judíos que querían una justicia, querían llegar ante Dios con el cartel de justo. Pero, ¿cuál era esa justicia? Ese cartel que querían los judíos, el suyo propio. Yo me lo he ganado. ¿Recuerdan el otro día que decíamos a una señora del chat, usted se lo ha ganado, usted es una campeona, guarda los mandamientos? Querían llegar así. Yo me lo he ganado, yo me lo he guardado, yo he obedecido, yo he hecho lo todo. Y Pablo dice, mira qué problema tuvieron. Que ellos iban tras su propia justicia y no la alcanzaron. ¿Por qué, Pablo? Porque ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Absolutamente nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede. Y ese es el problema que tuvo el pueblo judío. Ellos querían salvarse a sí mismos. Querían llegar ante Dios con su propia justicia. Y termina Pablo diciendo lo siguiente: tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Algo muy interesante en este pasaje, miren, muy interesante. Cuando dice que tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Mira lo que dice. Pongo en Sión una roca de tropiezo y una piedra de escándalo, y sobre esa piedra tropezaron. En esa piedra tropezaron. En esa piedra ellos se estrellaron. Pero esa piedra no es algo. Esa piedra es alguien, porque cuando hablan de esa roca y hablan de esa piedra, luego dice el texto, pero quien cree en él no será avergonzado. Esa piedra, esa roca es Cristo. Ahora, en primer lugar, eso nos hace pensar en un texto muy mal interpretado. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa piedra, esa roca es Cristo, no es Pedro. Nunca ha sido Pedro. La iglesia está edificada en el fundamento que es Cristo. La iglesia está edificada en Cristo. Cristo es la piedra angular sobre el cual todo el edificio está hecho. Y eso es un texto que mucha gente ha interpretado para una religión en particular. Pero la realidad es esta. La piedra sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces nosotros debemos entender que esa piedra de tropiezo es Cristo. Y mira qué interesante, porque si tú te vas al siguiente capítulo, al siguiente libro, después de Romanos en tu Biblia, mira Primera de Corintios conmigo. Mira Primera de Corintios conmigo. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, si no me equivoco, era el 1. Sí. Ahora, versículo 21 en adelante dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación o la locura, según la traducción, salvar a los que creen. El que cree en él no será avergonzado, dice Pablo. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos. Mira lo que te ha dicho Pablo, tropezaron en la piedra. Buscaban su propia justicia. He visto que alguien ha dicho, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Sí, pero repito, no podemos desconectar lo que ya hemos aprendido de Romanos. Santiago habla de las evidencias. Pablo habla del camino a la justificación. Santiago habla de las evidencias de la justificación.
porque si no estaríamos incluyendo una salvación por obras, nos volveríamos católicos romanos, musulmanes, judíos, todo menos cristianos. Pero Santiago habla de las obras como resultado de la salvación, de la verdadera fe, de la verdadera fe. El resultado de una fe verdadera son esas obras. Pero si no, tenemos un problema. ¿Qué le pasó a los judíos? Ellos querían alcanzarlo por las obras. Pero Santiago dice que las obras sin fe está muerta. La fe sin obras está muerta. Pero mira qué le pasó a los judíos. Los judíos decían tener fe, pero querían ser justificados con sus obras. No les salió bien. ¿Por qué? Porque tropezaron en la piedra, la roca que es Cristo. Y aquí Pablo lo ha dicho. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es Cristo crucificado? Para los judíos, piedra de tropiezo. Para los gentiles, necedad. Más para los llamados. Mira qué interesante. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira lo que ha dicho Pablo a los Corintios. Cristo crucificado, el evangelio, para los judíos es piedra de tropiezo. Para los gentiles, para los griegos, es necedad. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, es poder de Dios, sabiduría de Dios. Pero yo te pregunto, ¿qué palabra podemos usar para hablar de tanto los judíos como griegos, para los llamados, tanto judíos como griegos? ¿Qué palabra podemos utilizar para incluir en ese pueblo, tanto judíos como griegos que creen en él? Muy bien, Magda, tú lo has entendido también. Muy bien, Angélica, muy bien, Clau, muy bien, Nancy. Remanente. Tanto judíos como griegos que creen. De los judíos hay muchos que van a tropezar en la piedra, en la roca. Para muchos judíos el evangelio, piedra de tropiezo. Para muchos gentiles el evangelio, necedad. Pero tanto para unos judíos como para otros gentiles que crean en Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. El remanente. No podemos desconectar las palabras. Es el remanente. Entonces, ¿qué dice Pablo que les pasó? Que tropezaron, como está escrito. Y aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo, Cristo, una roca de escándalo, Cristo. Pero el que crea en él, en Cristo, en el evangelio, no será avergonzado. Quien crea en Cristo no será avergonzado. Por eso, para los que creen, tanto judíos como griegos, para el remanente escogido de Dios, Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. Para nosotros no es un tropiezo el evangelio, para nosotros no es necedad, para nosotros el evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Para nosotros, ¿para quién? Para los que creen. Para los que creen. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Al final no se trata de un pueblo dividido por etnias. Al final se trata de diferentes etnias incluidas en un mismo pueblo, el remanente de Dios. Porque has comprado para Dios un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de nación. No has comprado, Cristo, dos pueblos. No has comprado con tu preciosa sangre 3 pueblos. No has derramado tu sangre para comprar 2 naciones. No has derramado tu sangre para comprar 2 etnias. Diste tu vida por tu iglesia, un pueblo. Diste tu sangre para comprar un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Sí, un pueblo formado por judíos y gentiles. Un pueblo que está formado no por banderas, no por culturas, por todo aquel que cree el evangelio, por todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, judíos o griegos. ¿Por qué? Porque Cristo es piedra de tropiezo
y roca de escándalo para muchos judíos que no creen en él. Como Pablo dice a los corintios, nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, pero también es una necedad para los gentiles, para los griegos. Pero para los que creen, ya sean judíos o ya sean gentiles o ya sean griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso Pablo ha dicho al final de Romanos 9, por eso el que cree en él, ¿quién es él? El que Pablo había dicho que es piedra de tropiezo para unos, roca de escándalo para unos, pero el que cree en el Cristo, él nunca será avergonzado. Dios ha venido a salvar un pueblo caracterizado no por buscar su propia justicia, sino por haber recibido la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no has creído en él, la ira de Dios permanece sobre ti. Porque al final se trata de creer el mensaje del Evangelio, de poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Y una vez has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, me da igual si vienes de un pueblo judío o me da igual si vienes de un pueblo gentil, porque si has puesto tu fe en Jesucristo, somos un solo pueblo en Cristo Jesús, formado de gente de toda lengua, tribu y nación, un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo, hermanos de una sola familia, a la que Cristo rescató, a la que Cristo salvó a precio de sangre. Y eso nosotros debemos siempre recordarlo. Siempre debemos recordar eso. Osvin, gracias por colaborar con el canal. El Señor te bendiga. Un saludo a Estados Unidos. Y Jos, gracias también por colaborar. Un saludo hasta México. Bueno, hermanos, vamos a orar, que hoy se nos fue un poquito el tiempo. Igual me quedo un par de minutos con ustedes, pero les tengo que recomendar este libro maravilloso, así que no se vayan. Señor, te damos muchísimas gracias, porque sabemos algo, Señor, que si tú no hubieras llegado a nuestras vidas, si tú no nos hubieras rescatado, seguiríamos, Señor, viviendo como Sodoma y seguiríamos haciendo las cosas de Gomorra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubieras llegado a nuestra vida? Si no nos hubieras salvado, si no nos hubieras puesto fe para creer, si no nos hubieras transformado, si no hubieras quitado nuestro corazón de piedra y nos hubieras dado un nuevo corazón de carne. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu obra, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu compasión? ¿Qué sería de nosotros? Nuestra única esperanza no estaba en nuestra propia justicia, estaba en ti y en tu obra, en tu salvación, porque de ti es la salvación, de ti viene la salvación, no de nosotros. Señor, gracias por habernos salvado y redimido. Gracias por hoy poder ser parte de ese remanente fiel, formado por un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Gracias, bendito Dios, por habernos, Señor, derramado tu gracia, porque nosotros no merecíamos esta salvación y la hemos recibido por pura gracia y misericordia. Señor, muchísimas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.